Muy bien, ahora corresponde el tema de momento de torsión, torca o torque, como también se le conoce. Se ha definido la fuerza como un tirón o un empujón que tiende a causar un movimiento. El momento de torsión, que se representa a través de este símbolo, se define como la tendencia a producir un cambio en el movimiento rotacional. El movimiento rotacional se ve afectado tanto por la magnitud de una fuerza como por su brazo de palanca. Entonces, la torca o momento de torsión es igual a F por R, en donde este símbolo representa el momento de torsión, la F representa la fuerza y la R representa el brazo de palanca, que más adelante les explicaré muy bien en qué consiste el brazo de palanca y cómo identificarlo. Pero por el momento lo importante es conocer que la ecuación para poder calcular el momento de torsión es esta y que se va a requerir de una fuerza y un brazo de palanca para poder determinar ese momento de torsión. Dice: las unidades del momento de torsión son las unidades de fuerza por distancia. Como en este caso necesitaremos de una fuerza y un brazo de palanca, que será prácticamente una distancia, entonces tendremos que multiplicar una fuerza por una distancia, es decir, una fuerza que se va a medir en newtons y una distancia que se va a medir en metro. Entonces el momento de torsión se va a representar en newton por metro. El momento de torsión puede ser positivo o negativo. Si la fuerza tiende a producir una rotación contraria a la de las manecillas del reloj, el momento de torsión se considerará positivo. Los momentos de torsión en el sentido de avance de las manecillas del reloj se considerarán negativos. En este caso, existe un ejemplo claro de lo que es el momento de torsión y se los voy a presentar a continuación. Un ejemplo claro es este tipo de llaves. Como el momento de torsión dice acá que hace referencia a la tendencia a producir un cambio en el movimiento rotacional, si por ejemplo tuviéramos esta tuerca y utilizamos esta llave, en este caso acá pues vamos a prensar la tuerca. Si utilizamos ya esta llave, entonces vamos a aplicar una fuerza para poder ejercer un movimiento rotatorio o un movimiento de rotación. Al momento de ejercer ese movimiento rotatorio, entonces estamos, en este caso, en este ejemplo, estamos aplicando la torca o el momento de torsión. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, aquí hay un eje de rotación que sería en este caso que se encuentra acá. Tenemos una llave y en este caso le estamos aplicando una fuerza para hacer rotar esa tuerca. Entonces, se está aplicando una fuerza y existe un brazo de palanca que está medido. Ese brazo de palanca se mide desde el eje de rotación hasta el extremo en el que se va a producir la fuerza. Toda la medida que hay desde el eje de rotación hasta donde está la mano en este caso o el brazo realizando la fuerza, toda esa medida sería el brazo de palanca y es lo que se requiere en este caso de acuerdo a la ecuación para poder obtener un momento de torsión o una torca. La fuerza que se va a aplicar en la llave al momento de girar y el brazo de palanca que se va a medir siempre se va a medir desde el eje de rotación, que en este caso está justo acá, hasta en donde estamos aplicando la fuerza. Toda la medida que hay desde el eje de rotación hasta en donde aplicamos la fuerza es lo que se denomina como el brazo de palanca. Ahora, aquí hay otras cosas que tenemos que tomar en cuenta y son las siguientes. Que por ejemplo, puede ser que esto esté rotando o girando en el sentido contrario a las agujas del reloj, y cuando sea de esa manera, en el sentido contrario, como en este caso a las agujas del reloj, entonces la torca o el momento de torsión va a ser considerado positivo. Pero si está rotando a favor de las agujas del reloj, como en este caso, entonces la torca o el momento de torsión se considera negativo. Eso también lo tenemos que tomar en cuenta y es parte de la explicación teórica para poder entender el momento de torsión. Entonces ese es uno de los ejemplos más claros, así como el uso de las llaves inglesas son los ejemplos más claros como para poder definir un momento de torsión. Este tipo de llaves, ¿de acuerdo? Entonces es en donde se puede ejercer rotación. Incluso en una puerta, en las bisagras de una puerta o de una ventana puede existir torca o momento de torsión porque existe una rotación. Entonces la puerta cuando abre está girando y ahí está produciendo una torca o un momento de torsión como ejemplos de este tema. Ahora, continuando con la explicación, como bien se indicó en la ecuación, se necesita de una fuerza aplicada y la R, que es el brazo de palanca. Ahora, ¿qué es el brazo de palanca? Dice: la distancia perpendicular del eje de rotación a la línea de acción de la fuerza
se llama brazo de palanca de la fuerza, el cual determina la eficacia de una fuerza dada para provocar el movimiento rotacional. Entonces, como les explicaba, ese brazo de palanca va a ser una distancia que es perpendicular desde el eje de rotación, es decir, en donde se está produciendo la rotación, a la línea de acción de la fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, el brazo de palanca de una fuerza es la distancia perpendicular que hay de la línea de acción de la fuerza al eje de rotación. En resumen, es esto que está acá, ¿de acuerdo? Eso es el brazo de palanca. Y tenemos que identificar ese brazo de palanca dependiendo de las circunstancias en las que se esté aplicando esa fuerza, pero eso se explicará a continuación. Como se explicaba, el brazo de palanca es la distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza hasta el eje de rotación. Entonces tenemos que entender que es una línea perpendicular. En este caso dice acá que es la línea que forma un ángulo recto con otra línea. Entonces se va a formar un ángulo recto entre la línea de acción de la fuerza con el eje de rotación. A partir de esa línea perpendicular que se va a formar entre la línea de acción de la fuerza y el eje de rotación, estableceremos cuál es el brazo de palanca. Pero se pueden presentar en las siguientes circunstancias. Por ejemplo, vamos a suponer que acá tenemos esta llave, se está aplicando una fuerza hacia abajo, en este caso logramos identificarla, y el momento de torsión, dice acá, será negativo porque va a favor de las agujas del reloj. Entonces ahí el momento de torsión se considera negativo. En este caso, para identificar cuál es el brazo de palanca, aquí tenemos la fuerza, ¿de acuerdo? Se está aplicando hacia abajo, entonces la línea de acción de la fuerza en este caso sería esta, ¿de acuerdo? La línea de acción de la fuerza, la línea que sigue esa fuerza, la línea de acción sería esta, y desde esa línea de acción de la fuerza hasta el eje de rotación, que sería el eje de rotación estaría acá, hay cierta medida. Toda esa medida que está desde el eje de rotación hasta la fuerza, aquí como vemos se está formando el ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces se está formando un ángulo recto. Entonces ahí tenemos la línea de la fuerza, la línea que se mide desde la fuerza hasta el eje de rotación. Ese sería nuestro brazo de palanca porque ahí se hacen perpendiculares. ¿Cómo sé que se hacen perpendiculares? Porque aquí se está formando el ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tenemos, ese sería el brazo de palanca, lo que aparece identificado acá como R, desde el eje de rotación hasta donde está la fuerza. ¿De acuerdo? Pero existen otras posibilidades. Por ejemplo, tenemos la misma llave, pero vamos a suponer que la fuerza no se aplica hacia abajo, sino que se aplica en forma diagonal. ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá y vamos a realizar la línea de acción de la fuerza. En este caso la línea de acción de la fuerza es todo esto que está acá. Esa sería la línea de acción de la fuerza, o sea, sigue la secuencia o va en la misma dirección de la fuerza. Así, a eso se le denomina línea de acción de la fuerza, a estas líneas imaginarias que estamos colocando acá. Y desde esta línea de acción de la fuerza hasta el eje de rotación que está acá, entonces aquí ya trazamos ese eje de rotación. Esto entonces sería nuestro brazo de palanca o R, porque en este caso aquí se están intersectando desde el eje, o la distancia desde el eje hasta la línea de acción de la fuerza es en este punto, ¿de acuerdo? Entonces desde acá hasta acá se mediría entonces nuestro brazo de palanca. Pero también podría ser otra opción que la llave esté al contrario. En este caso se está aplicando la fuerza en este sentido, en esta dirección. Y seguimos con la línea de acción de la fuerza, o sea, sería en este caso seguir esa línea de acción de la fuerza, sería acá. Y la distancia desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza es el brazo de palanca. En este caso el brazo de palanca sería esto. Acá se está formando el ángulo de 90 grados. Dijimos que se tiene que formar un ángulo de 90 grados porque eso es lo que lo hace perpendicular, y por lo tanto el brazo de palanca sería este de acá. O podríamos tener este caso, la fuerza se está aplicando en este sentido, la línea de acción de la fuerza la seguimos acá, sería esto, y la distancia desde el eje de rotación hasta donde se vuelven perpendiculares con la línea de acción de la fuerza, en este caso acá, porque acá se forma el ángulo de 90 grados, ese sería el brazo de palanca. Entonces se pueden presentar diferentes circunstancias y tenemos que analizar de acuerdo a la posición, de acuerdo a la dirección y el sentido en que están las fuerzas, ¿cuál sería el brazo de palanca? Lo que tenemos que tener claro hasta el momento es que el brazo de palanca siempre se va a medir desde el eje de rotación, identificar el eje de rotación siempre, y desde ese eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza formando un ángulo recto,
formando esas líneas perpendiculares o quedándonos esas dos líneas perpendiculares, ahí estaría nuestro brazo de palanca, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante poderlo identificar, pero eso se va a ir entendiendo mejor en los ejemplos, así que vamos a ir al ejemplo número 1 y dice lo siguiente. Se ejerce una fuerza de 250 newtons sobre un cable enrollado alrededor de un tambor de 120 milímetros de diámetro. Pregunta, ¿cuál es el momento de torsión producido aproximadamente al centro del tambor? Si clasificamos los datos que tenemos, nos está brindando la fuerza de acción, que es de 250 newtons, y nos está proporcionando el diámetro del tambor, que es de 120 milímetros. En este caso, como tenemos un diámetro, en este caso nosotros tendríamos que identificar, de acuerdo, acá tenemos una figura que representa el problema, acá está el cable que está enrollado al tambor, se ejerce una fuerza de 250 newtons, tenemos el tambor acá y el diámetro del tambor es de 120 milímetros, que eso ya convertido a metros sería 0.12 metros. Recordemos que un metro tiene 1000 milímetros, entonces serían 0.12 metros el diámetro en sí del tambor, ¿de acuerdo? Entonces, como en este caso el eje de rotación sería el centro de este tambor, el eje de rotación estaría prácticamente acá justo al centro, ¿de acuerdo? Como la fuerza está en esta dirección, aquí estaría la línea de acción de la fuerza, y como el eje de rotación está al centro, entonces prácticamente el brazo de palanca, porque aquí nos están pidiendo el momento de torsión, recordemos que el momento de torsión es fuerza por el brazo de palanca. El brazo de palanca en este problema específico se mediría desde el eje de rotación, que estaría al centro, hasta la línea de acción de la fuerza, es decir, sería toda esta distancia que está acá, que si lo analizamos, esto sería R, o sea, el brazo de palanca, y sería el radio de esa circunferencia que describe ese tambor. ¿De acuerdo? Entonces, como nos están brindando el diámetro, necesitamos determinar primero el radio, y teniendo el radio tendríamos nuestro brazo de palanca, y a partir de eso podemos determinar el momento de torsión. Esto es lo que yo tengo que analizar previo a resolver el problema. Entonces, tengo 120 milímetros de diámetro, lo divido entre 2, porque recordemos que el radio es la mitad del diámetro, entonces divido entre 2, y nos quedarían 60 milímetros. Hay que recordar que un metro tiene 1000 milímetros, entonces convierto esos 60 milímetros a metros y me quedaría un resultado de 0.06 metros, que eso sería el radio de esa circunferencia y por lo tanto el brazo de palanca, ¿de acuerdo? Para determinar el momento de torsión sería la fuerza por el brazo de palanca. La fuerza me la dan, es de 250 newtons. El brazo de palanca ya lo tenemos en metros, que es 0.06 metros. Y entonces vamos a poder determinar el momento de torsión, que sería 250 multiplicado por 0.06 metros. Entonces el momento de torsión o torque sería de 15 newtons por metro. Recordemos que ese momento de torsión lo vamos a dejar expresado en newton por metro. Es la unidad de medida de la torca o del momento de torsión, ¿de acuerdo? Ahora, este sería el resultado, pero aquí hay que analizar otra cosa. Dice, como tiende a causar la rotación hacia el centro del tambor, entonces, como vemos acá, aquí se está aplicando la fuerza, estaría a favor de las agujas del reloj, porque va a girar entonces en este sentido, a favor de las agujas del reloj, y por lo tanto dijimos que la torca, cuando era a favor de las agujas del reloj, la rotación, entonces va a ser negativa, por lo tanto en este caso sería la torca de menos 15 newtons por metro. Ahora, si hubiera causado una rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj, entonces se hubiera considerado positivo. Es por eso que no puede quedar así, tiene que ser con signo negativo. Vamos ahora con el ejemplo número 2. Dice, se coloca una tuerca con una llave. Si el brazo es igual a 30 centímetros y el torque de apriete recomendado para la tuerca es de 30 newtons por metro, pregunta cuál debe ser el valor de la fuerza aplicada. Entonces, en este caso tenemos los datos, me pregunta la fuerza, tenemos el brazo de palanca que es de 30 centímetros y el momento de torsión o torque que es de 30 newtons por metro. En este caso lo que tenemos que hacer es que, en primer lugar, este brazo de palanca hay que convertirlo a metros. Entonces, los 30 centímetros los convertimos a metros y nos queda 0.30 metros. Como la ecuación para el momento de torsión me indica que es fuerza por R, que la R es el brazo de palanca, y aquí me están preguntando el valor de la fuerza aplicada, entonces de esta ecuación que tenemos acá tenemos que despejar la F, que es la que representa a la fuerza. Entonces despejamos F, la R que está multiplicando del otro lado se traslada a dividir. Quedaría entonces de la manera siguiente: el torque dividido el brazo de palanca es igual a la fuerza, y como nos están proporcionando el torque
que es de 30 newtons por metro, y ya tenemos el brazo de palanca en metros, entonces podemos determinar la fuerza aplicada. Sería 30 newton por metro dividido 0.30 metros. Al momento de dividir 30 entre 0.30 nos da 100. Aquí simplificamos los metros y nos quedarían simplemente newtons, y entonces la fuerza aplicada sería de 100 newtons. Vamos con el ejemplo número 3. Dice: si el momento de torsión de una varilla es de 60 newton por metro y la fuerza que se aplica es de 80 newtons, pregunta: ¿cuál es el valor del brazo de palanca? Exprese la respuesta en centímetros. Datos que nos dan: el momento de torsión o torque, que es de 60 newtons por metro, y la fuerza aplicada, que fue de 80 newtons. Sabemos que el torque o torca o momento de torsión es igual a fuerza por brazo de palanca. Queremos saber cuál es el valor del brazo de palanca, o sea que de esta ecuación lo que tenemos que hacer es despejar el valor de despejar la R, de acuerdo a la variable R, que eso nos daría el valor del brazo de palanca. Entonces la fuerza, que en este caso está multiplicando, del otro lado se traslada a dividir. Por lo tanto, el torque dividido la fuerza es igual al brazo de palanca. Tenemos el torque, tenemos la fuerza. Aquí en este caso simplificamos los newtons y nos va a quedar el brazo de palanca en metros. 60 dividido 80 nos da un resultado de 0.75 metros. Pero no quieren la respuesta en metros, la quieren en centímetros. Entonces convertimos esos 0.75 metros a centímetros y sería 75 centímetros la respuesta. Vamos ahora con el ejemplo número 4 y último. Dice: un mecánico ejerce una fuerza de 20 newtons en el extremo de una llave inglesa de 25 centímetros. Si este tirón forma un ángulo de 60 grados con el mango de la llave, pregunta: ¿cuál es el momento de torsión producido en la tuerca? Entonces tenemos los datos. Se aplica una fuerza de 20 newtons, la longitud de la llave es de 25 centímetros y el ángulo en el que se está aplicando esa fuerza es de 60 grados con respecto a la horizontal. Lo que nos están preguntando es el momento de torsión, es decir, la torca. Entonces, en este caso, esta imagen o esta figura representa al problema. Tenemos la llave inglesa, tenemos la tuerca, la llave tiene una longitud de 25 centímetros y se está aplicando esta fuerza de 20 newtons, que como vemos acá está en este sentido y tiene un ángulo de elevación con respecto a la horizontal de 60 grados. Ese ángulo es importante tomarlo en cuenta. Ahora, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Tendríamos que trazar la línea de acción de la fuerza y medir la distancia desde el eje de rotación hasta esa línea de acción de la fuerza para poder establecer el brazo de palanca. Medirlo si tuviéramos una regla o si hiciéramos un dibujo a escala o de manera gráfica. En este caso, matemáticamente hay formas de poder obtener esa distancia que se va a formar. Quedaría de la manera siguiente: tenemos la fuerza, a esa fuerza le vamos a hacer la línea de acción, que en este caso la fuerza tendría esta línea de acción que podemos continuar acá, ¿de acuerdo? Entonces esta sería la línea de acción de la fuerza porque va en la misma dirección y sentido de la fuerza. Y recordemos que el brazo de palanca se mide desde el eje de rotación, que sería este de acá, el que está acá, desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza. Justo en donde se intersectan esas dos líneas se está formando un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, y se está formando por lo tanto un triángulo rectángulo, que acá, recordemos que acá tenemos un ángulo de 60 grados. Como ya aprendimos en algún momento que tenemos ángulos opuestos por el vértice, si aquí este ángulo de acá mide 60 grados, entonces el opuesto, que es el que se encuentra en esta parte de acá, también mediría exactamente lo mismo, o sea, 60 grados. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de ese triángulo rectángulo que tenemos, vamos a determinar el valor de R, es decir, el valor del brazo de palanca. ¿Por qué es importante determinar el valor de ese brazo de palanca? Porque recordemos que el momento de torsión es fuerza por brazo de palanca. La fuerza sí la tenemos, pero el brazo de palanca lo ignoramos hasta el momento. Entonces lo vamos a obtener a partir del triángulo rectángulo que se está formando acá entre la longitud de la llave inglesa y la línea de acción de la fuerza y el brazo de palanca que ya identificamos. ¿Quién sería acá la hipotenusa? La hipotenusa sería el lado más largo. Recordemos que acá los que forman el ángulo de 90 grados son los catetos y la hipotenusa sería entonces 25 centímetros, de acuerdo, que es la longitud de la llave inglesa. Entonces tendríamos la hipotenusa. Recordemos que el seno del ángulo es igual a opuesto partido hipotenusa, y el opuesto en este caso, aquí está el ángulo que es de 60 grados, el opuesto sería este lado de acá, o sea, el brazo de palanca o R. Por lo tanto, si determinamos el opuesto, estaríamos determinando el valor de R o el valor del brazo de palanca. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que hay que hacer es que a partir de esta función trigonométrica vamos a despejar el opuesto para poder determinar
el valor de ese opuesto y por lo tanto de R o del brazo de palanca. La hipotenusa que está dividiendo del otro lado se traslada a multiplicar, quedando de la manera siguiente. Hipotenusa por el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, es decir, es igual al brazo de palanca. Y de esa manera, como la hipotenusa sería la longitud de la llave inglesa, que es de 25 centímetros, y el ángulo lo tenemos que es de 60 grados, entonces podremos obtener el valor del brazo de palanca, que sería 25 centímetros por el seno de 60 es igual a 21.65 centímetros. Eso quiere decir que el brazo de palanca tiene un valor de 21.65 centímetros, que si convertimos eso a metros, aproximadamente sería 0.22 metros, aproximadamente. En sí serían 0.2165 metros si trabajamos con todos los decimales. Trabajando únicamente con 2 sería 0.22 metros. ¿De acuerdo? Entonces puedo ya determinar la torca o el momento de torsión. El momento de torsión sería la fuerza por el brazo de palanca. La fuerza es 20 newtons. El brazo de palanca es aproximadamente 0.22 metros. Multiplico 20 por 0.22 y eso nos da un momento de torsión de 4.40 newton por metro. Esto trabajando con el brazo de palanca aproximado a 2 decimales. Si trabajamos con el valor real del brazo de palanca, que sería de 21.65 centímetros, en metros, que sería 0.2165 metros, nos quedaría fuerza por 0.2165, nos daría 4.33 newtons por metro. Aclaro eso porque existen problemas en los que trabajamos utilizando 2 decimales y en ocasiones utilizamos todos los decimales, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta exacta sería 4.33 y en la respuesta aproximada sería 4.40. Si queremos redondear, por ejemplo, esto a un valor entero, ¿de acuerdo? Para no tomar decimales, esto en un valor entero, 4.40 no aproxima 5, quedarían 4, y el 4.33 tampoco aproxima 5. El momento de torsión aproximado sería de 4, ¿de acuerdo? Si lo queremos ver de esa manera, ya. Entonces cualquiera de estos dos estaría correctos en un momento, porque nos daría un valor aproximado de lo que es el momento de torsión o torca. Existe una segunda forma de poder resolver este problema, porque aquí ya le dimos respuesta, sería esto, 4.33 sería el valor más exacto, y tenemos una segunda forma de obtener ese momento de torsión. Pero para eso tendríamos que analizarlo de la manera siguiente. Tenemos la llave inglesa, se está aplicando una fuerza en forma diagonal que es de 20 newtons, y esa fuerza en forma diagonal tiene un ángulo de elevación de 60 grados con respecto al eje horizontal. Como tiene un ángulo, esa fuerza se puede descomponer en dos, en una fuerza en el eje horizontal y una fuerza en el eje vertical, o Fx y Fy, como también se le conoce. Entonces acá yo realicé un diagrama de cuerpo libre para esa fuerza de 20 newtons, que es esta, y se descompone en dos de acuerdo a ese ángulo, en la fuerza vertical y la fuerza horizontal. Como en este caso, si me doy cuenta, podríamos tomar como estos 25 centímetros como brazo de palanca, pero la fuerza que se hace perpendicular a ese brazo de palanca, aquí se están formando los 90 grados, la fuerza que se hace perpendicular al eje de rotación, porque aquí podemos hacer la línea de acción del eje de rotación, el eje de rotación está acá, aquí tenemos una distancia y aquí hay una fuerza que se hace perpendicular a esa distancia al eje de rotación. Aquí se forman los 90 grados. ¿Cuál es esa fuerza que se hace perpendicular al eje de rotación? Sería la fuerza en Y. O sea que en este caso otra forma de resolver el problema es determinando la fuerza en Y y multiplicando por el brazo de palanca, que en este caso en particular sería 25 centímetros. Que esos 25 centímetros habría que convertirlos a metro y en metro nos daría 0.25 metros. O sea que trabajaríamos con esto como brazo de palanca. Y habría que determinar la fuerza en Y y sería otra forma de poderlo resolver. ¿Cómo determinamos la fuerza en Y? En este caso la fuerza en Y sería también el opuesto. O sea que fuerza en Y es igual a fuerza por el seno del ángulo. La fuerza en Y sería la fuerza que es de 20 newtons por el seno del ángulo, que es 60. Y acá, si resolvemos, nos daría un resultado para la fuerza en Y de 17.32 newtons. De esa manera puedo determinar entonces el momento de torsión, multiplicando la fuerza por el brazo de palanca. La fuerza es de 17.32 newtons, el brazo de palanca es de 0.25 metros, porque recordemos que se trabaja en metros. Y si lo multiplicamos nos da un momento de torsión de 4.33 newtons por metro.
que si nos percatamos acá sería igual a este valor, que como dije es el valor más exacto, trabajando con todos los decimales en este caso, ¿de acuerdo? Entonces la torca trabajándolo con este método, con esta forma, sería de 4.33 newtons por metro el momento de torsión, y trabajándolo de esta manera, viéndolo desde otro punto de vista o desde otra perspectiva, pero llegando a lo mismo, el momento de torsión sería 4.33 newtons por metro. Entonces tenemos dos formas de analizarlo, dos formas de ver el mismo problema y de darle solución al momento de torsión o poder dar respuesta a este momento de torsión. Así que tomar en cuenta, ustedes sabrán qué forma les conviene más en un determinado problema y decidir a partir de ello la forma de verlo o analizarlo para darle solución al problema que les estén planteando.